Saludos a todos nuestros seguidores a través de el espectro de la radio, a través de la emisora Magis 98.3 FM, así como también en nuestra plataforma a través de las redes sociales. Una vez más, una entrega de nuestro programa Análisis a la Luz del Derecho. El día de hoy, dando continuidad a la novedad de la puesta en promulgación del nuevo Código Procesal Penal a través de la Ley 9725 de este 3 de diciembre de 2025, el cual, como he dicho en programas anteriores, estas normas poseen un impacto profundo en nosotros como ciudadanos, así como también específicamente en el área o la comunidad jurídica, ya que es ahí en el cual nosotros tenemos nuestros ejercicios y nuestro desarrollo profesional. El día de hoy vamos a abordar el tema de la víctima y las novedades en la Ley 9725, la cual modifica, actualiza, reformula y reintroduce el Código Procesal Penal y la Ley 1015, que es la que le hace las modificaciones sustanciales allá en el año 2015 a esta normativa procesal. El día de hoy vamos a abordar algunos aspectos de la víctima de gran interés y que es importante que toda la población en general conozca de estas reformulaciones a esta figura en el escenario legal y jurídico. La víctima en el anterior código se limitaba a solamente tres aspectos: a quien había sufrido directamente el perjuicio, a los sobrevivientes, cónyuges, parientes, hasta el tercer grado consanguíneo y hasta el segundo grado de afinidad. También involucraba a los socios de las empresas o de las sociedades comerciales. Pues en esta nueva reformación que le han hecho a este artículo, hoy ubicado ya en el artículo 84, el legislador hace una recategorización o reclasificación de víctimas, y a los anteriores agregados, él le agrega otros elementos más, otras categorías más. Pero antes de abordarlo a ello, es necesario que plasmemos cuál ha sido una categorización importante y que va en miras a la congruencia y a la relación con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en agosto de este 2026. En este sentido, la reformación que se le hizo a las categorías de víctimas o quienes eran víctimas o podían actuar como víctimas en el proceso penal, vemos una categorización general, y es personas físicas, nosotros, y personas jurídicas o morales. En esta reclasificación se abre en 6 o categoriza a 6 los tipos de víctimas que pueden actuar como tal en el proceso. Como personas físicas, se mantiene en la condición de la persona que ha sido ofendida directamente del hecho punible o directamente de la infracción. O sea, la persona que recibió directamente el daño es la víctima o puede actuar como víctima. Como víctima también pueden actuar los cónyuges o el cónyuge o unido consensualmente, conforme lo establece el artículo 55.5 y punto 11 de la Constitución de República Dominicana, la cual da el fundamento legal a lo que son a las uniones de hecho o a las uniones consensuales. O el cónyuge son los que ya están matrimoniados, los hijos, padre biológico, adoptivo, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, o sea, de los familiares que son descendientes por sangre,
¿verdad? Y o segundo del grado de afinidad, aquellos que entran en la condición de familia por la relación que se ha creado entre la unión de una persona y otra. O sea, el cuñado, el nuero, el suegro, son aquellos que se refiere a la norma como parientes por afinidad. También hace un señalamiento la ley, la clasifica a los herederos cuando se tratan de hechos punibles de sangre, como la muerte. También la ley determina como persona física los socios, asociados o miembros respecto vinculados a lo que son las personas físicas, las empresas. Sobre eso hay una organización que vamos a aclararlo. También determina como persona física posible de actuar como víctima a cualquier persona de nuestra sociedad, ciudadano dominicano, que quisiera actuar ante hechos punibles cometidos por funcionarios públicos. Ahí abre la oportunidad de que usted o yo o cualquiera de nosotros, ante un hecho público, una infracción que cometa un funcionario público, nosotros ya la ley nos da la prerrogativa para que podamos actuar en contra de él y perseguirlo penalmente para que le sea aplicada una sanción penal y inclusive hasta perseguir resarcimiento civil en beneficio de la colectividad, no suya particular. Bueno, dentro de las personas jurídicas que ha categorizado en la nueva ley 9725 sobre quienes pueden actuar como víctima, esto va al principio del año pasado. Esto a nosotros nos causaba revuelo, nos causaba una tormenta de opiniones de cómo se pudiese actuar penalmente en contra de una compañía, en contra de una sociedad comercial. En la lógica no lo dominábamos, no lo digeríamos bien, pero conforme han pasado el tiempo, hemos podido meditar y recapacitar y analizar mejor, y vemos que de una manera u otra ya las normas fueron adecuadas, identificando tipos penales que pueden cometer este tipo de personas, y se supone que la adecuación que se le hizo a la ley penal era precisamente abordar aquellos actos ilícitos o infracciones o delitos, más bien ahora se van a llamar infracciones, acorde con la realidad de nuestro contexto, de nuestra realidad del día de hoy. Y hemos visto como hay compañías que se han estado utilizando para cometer actos ilícitos. Si bien es cierto, usted no lo va a mandar a la cárcel a una empresa, pero las empresas están dirigidas por personas físicas. Por lo tanto, ya a esos socios, ¿verdad?, como habla la norma, a esos socios, asociados o miembros, ya se le puede perseguir directamente a ellos, porque se le ha quitado ese fuero de protección técnica que tenían, porque al estar cubiertos bajo una sociedad comercial y actuaban en nombre de una sociedad comercial, había un impedimento legal que le dificultaba al órgano persecutor penetrar más allá sin mucho esfuerzo. O sea, tenía que gastar mucho esfuerzo para penetrar donde ellos. Ya no. Ya la norma procesal, ustedes son los representantes de la compañía, la compañía tal era la que estaba involucrada. Ahora los socios, asociados y miembros de esa compañía son quienes van a responder penalmente por los hechos, y también se lleva una sanción administrativa, impedimentos, X medidas que entienda la ley, que entienda la justicia que deberá aplicar a ese tipo de organismo. En este sentido, vamos a abordar entonces cuáles son las víctimas en relación a las personas jurídicas. Habla socios, asociados, miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica cometida por quienes la dirigen.
¿Qué estamos diciendo aquí ahora? Que la norma procesal acaba de determinar como víctima a la organización en sí, o sea, a la persona jurídica, a la sociedad comercial, ¿verdad? En razón de delitos que hayan cometido otros socios, otros asociados u otros miembros de esa organización. Recuérdense, en el año pasado algunas sociedades comerciales, algunas organizaciones que estuvieron involucradas en asuntos o en riña con la ley penal, todavía esos casos se están ventilando en los tribunales, quienes los hechos delictivos, los desfalcos, los desvíos de dineros en perjuicio de otros miembros, de otros asociados, de otros socios de la misma entidad, fueron perjudicados. Pero esos actos se cometieron por personas que formaban el tren administrativo de ese lugar. Entonces, esas personas que salieron perjudicadas es lo que la norma ha identificado aquí como socios, asociados o miembros respecto a hechos punibles que afectan a personas jurídicas, la afectó a ese organismo, cometido por quienes la dirigían, la administraban o la controlaban. Ya con ese ejemplo ustedes entienden esta parte de la norma. Pero ahora hay una parte también un poco más complicada, pero ha sido el resultado de realidades que se encontraba el órgano persecutor en hechos que se cometían, quizás no sonoros. Y se trata también, que ha identificado como víctima, ¿verdad?, a los socios, asociados, miembros de la persona jurídica que se asocia a otra persona jurídica, ¿verdad?, respecto a hechos punibles que afectan a esta última, o sea, a la sociedad comercial a la cual se asociaron, por hechos cometidos por quienes la dirigen, la administran o la controlan. Aquí estamos viendo una doble relación comercial de dos personas jurídicas, pero cada persona jurídica tiene personas que la administran, la dirigen y la controlan. Hay ahora un método de vinculación laboral, de vinculación social, donde una empresa contrata los servicios de otras empresas, pero ¿qué acontece? Que una de las dos entidades jurídicas o personas jurídicas comete actos o infracciones o le provoca daños y perjuicios perseguibles penalmente a esa otra compañía mediante la cual se asociaron para realizar tal actividad o tales actividades. Entonces la ley en esta manera determina o categoriza como víctima a esa persona jurídica que salió afectada, pero quienes la van a representar van a ser los socios, los asociados y los miembros que conforman esa sociedad. En ese sentido, ya aquí hemos abordado quiénes son los que pueden actuar como víctimas o quienes resultan como víctimas en relación a los resultados de conductas cometidas por otras personas físicas y ahora, modernamente, como se agregó, personas jurídicas de derecho público o privado. O sea, esas personas físicas y esas personas jurídicas, otro aspecto más, puede ser personas, ¿verdad?, de derecho público, personas o instituciones que pertenecen al tren público y de las que son del tren privado, o sea, del aspecto privado. Ahí están las dos vertientes de las dos formas generalizadas que pueden actuar como víctima en relación a daños y perjuicios que hayan recibido a través de la conducta de otra persona en cualquiera de sus dimensiones. Ahora bien, otro aspecto interesante a resaltar en esta reformación a lo que es la figura de la víctima, tenemos el catálogo de derechos registrados en la norma procesal a los cuales les asisten a cada una de estas personas que actúan como víctimas. De hecho, es interesante resaltar que ese catálogo fue ampliado de 9 numerales,
fue ampliado a 25. Pero lo interesante, impactante aquí es que, además de que fue ampliado a 25, determina la propia norma de que los enunciados en ese artículo, o sea, esos 25 numerales, no son solo eso, los derechos que le asisten a la víctima. Hablamos de que dentro de las dimensiones de los derechos fundamentales que le corresponden, derechos constitucionales que están protegidos en la Constitución, pero son derechos fundamentales, le menciono la palabra para que ustedes la puedan asociar. Estos no son los limitantes, son todos esos derechos que se desarrollan, que se derivan de cada uno de los derechos protegidos y consagrados en la Constitución. ¿Qué estamos hablando? Por traer un ejemplo. Dentro del catálogo se agregó que la víctima tiene derecho a ser tratada con profesionalidad, con humanidad y respeto a la dignidad por parte de las autoridades. ¿Qué está diciendo con esto? Que la víctima, toda la autoridad con la cual ella se vincule dentro del proceso penal en el cual ella participa como tal, todas esas autoridades que ustedes pueden imaginarse deben de tratar a la víctima con respeto, dignidad y con profesionalidad. Cuando me refiero a esto y hago el resaltamiento, todo aquel que puede estarme escuchando dirá, pero claro, eso se supone. Lo que pasa es que en derecho el tema no es lo que se supone, sino lo que debe hacer. Se está viendo muchas situaciones cuando la persona se acerca, por ejemplo, a los centros de denuncia, a interponer una denuncia sobre tal o cual situación. Cuando llega ahí dentro el personal que se encarga de eso, o el propio representante del Ministerio Público, muchas veces le da un trato incoherente con lo que establece esta parte de la norma. E inclusive el miembro del Ministerio Público, llámese el procurador, el fiscal o la secretaria o la ayudante de la secretaria, todos pertenecen al Ministerio Público, funcionan bajo principios. En ese sentido, la ley 133.11 o ley orgánica del Ministerio Público en su artículo 16 habla del principio del respeto a la víctima y aborda precisamente estos temas. Un trato profesional, un trato en respeto a la dignidad humana. No importa, dignidad humana significa su valor como ser humano. Tu valor como ser humano, eso significa dignidad humana. En este sentido, cuando he escuchado quejas, he visto y yo he sido partícipe o sufrido que uno se acerca a esos lugares de centro de atención, de centro de recepción de denuncias, y el personal que está ahí trata muchas veces con indiferencia el que se presenta ahí. Y ese lugar es un lugar de servicio público y de impacto directo con la sociedad. El que llega ahí no llega por gusto, llega movido por una situación que involuntariamente lo empuja hasta ese lugar, llega con problemas. Y cuando usted se presenta ahí a buscar soluciones y encuentra un maltrato, encuentra un bochorno, que no te dirán una palabra descompuesta, pero el trato que te dan tiene un valor más impactante que una palabra descompuesta muchas veces. Y las personas muchas veces tienen que irse de ahí, tienen que retirarse de ahí porque no le pusieron caso a su queja, no le dieron una respuesta de interés o que pueda esa persona marcharse de ahí con su problema, por lo menos que se le atendió, por lo menos se le escuchó, por lo menos se van a empezar a tomar las medidas del lugar. Y es en esa tesitura que algunas de las situaciones terminan de manera lamentables, muy lamentables u otras tantas, pero terminan en unas condiciones desagradables y que no eran como tenían que terminar. Pero si la persona, la víctima, se acercó a interponer una denuncia o a apoderar a las autoridades para que le pongan caso e intervengan en la situación y busquen una solución acorde con la ley, acorde con la buena costumbre, otros resultados se tienen. En ese sentido, vamos a continuar para avanzar en el poquito tiempo que nos queda,
habla también de que la víctima tiene derecho a que se le garanticen sus derechos fundamentales. Cuando nosotros abordamos la Constitución de la República Dominicana, la Constitución vigente, y nos detenemos a leer el artículo 67, el artículo 68 sobre las garantías de derechos fundamentales, vamos a ver que establece en su parte final de ese artículo que a las autoridades y los poderes del Estado se vuelven deudores de nosotros como sociedad. En ese sentido, el miembro del Ministerio Público pertenece al Estado, y el Estado es una persona que debe de garantizarnos a nosotros en todo momento el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Esas son interpretaciones que nosotros vamos absorbiendo directamente de la lectura de este precepto constitucional, la garantía de derechos fundamentales. Pero muchas veces, como lo he dicho, en derecho hay que precisarse las cosas y tenerla bien clara. El legislador fue inteligente y lo dejó fundamentado aquí, buscando precisamente contrarrestar esas situaciones puntuales que aparecen, y que si usted ve el mapa de la isla del estado, el mapa de la República Dominicana, usted va a encontrar que se van a abrir muchos punticos rojos, muchos focos sobre el tema de denuncias de inconformidades de los ciudadanos con el trato que reciben en manos de autoridades. Vemos también de que dentro en las zonas aproximadas de las autoridades que intervienen como auxiliares en la investigación, muchas veces el trato que recibe la víctima no es el adecuado. Muchas veces son utilizados, son maltratados. Y hay algo muy interesante que no quisiera dejar pasar por alto, y es también que las víctimas tienen derecho a no ser presentadas ante los medios de comunicación o ante la comunidad de una manera que de alguna forma dañe su dignidad o la exponga a un peligro. Reitero, es derecho de las víctimas el no ser presentada ante los medios de comunicación o ante la comunidad de una manera que dañe su dignidad o la exponga a un peligro. Esta situación sí tiene tremendo revuelo negativo con los acontecimientos que surgen en nuestra realidad del día de hoy. Vemos como, siempre lo he dicho, pseudo comunicadores, pseudo periodistas que agarran un celular, un tipo que agarra un celular y comienza a grabar todo lo que está aconteciendo, todo lo que está alrededor, y le importa un bledo el impacto negativo que pueda tener esa fílmica que tomó. Ellos entienden que están haciendo su trabajo y que ellos tienen derecho a ellos filmar y grabar. No, no es así. Existe la protección de la integridad de la persona y de la dignidad de la persona. Si una víctima no te ha dicho a ti que la filme, ese camarógrafo, ese tipo grabando, no tiene derecho a subir, a capturar en imagen, a capturar la imagen de esa víctima que está pasando por un momento difícil y por un momento agrio. No tiene el derecho de capturar esas imágenes y mucho menos capitalizarla de una forma u otra a través de las redes sociales. Ya eso violenta un derecho fundamental que le corresponde a la víctima, a no ser presentada ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el uso que se le da a esa imagen, lejos de producir resultados positivos, por lo general lo que tienden es a manipularse y capitalizarse en beneficio de likes y views del tipo que está grabando. Tipo que está grabando, porque si usted es comunicador, usted debe de saber que dentro de la formación profesional como comunicador, usted tiene límites a los cuales debe atenerse y debe de tener cierta preparación en su trabajo, delicadeza, precauciones que debe de tomar. Pero si el único interés no es comunicar lo que te está pasando,
porque inclusive manejan y le dan 2 y 3 vueltas a la realidad de la situación para, como lo digo, capitalizar views y capitalizar likes en las redes sociales. Bueno, señores, hasta aquí nuestra participación donde abordamos el tema de la víctima y la víctima dentro de la ley 9725, el nuevo Código Procesal Penal, el cual ha traído muchas reformaciones o actualizaciones importantísimas sobre este tema, del cual les invito a la comunidad jurídica, a los estudiantes de derecho y la sociedad, la población en general, los invito a conocerlo. Se encuentran entre los artículos 84 y 85 de la ley 97-25, recién promulgada el pasado 3 de diciembre de 2025, y me refiero al nuevo Código Procesal Penal. Estamos a sus órdenes. Nos vemos en el próximo programa.